los muros veré caer. Hola, pues sé bienvenido a esta transmisión nuevamente. Quisiera que pues comenzáramos con una oración y dile: Señor, te agradezco tanto. Te agradezco tanto porque todos los días, Señor, tu palabra nos sigue hablando. Todos los días, Señor, tu palabra nos sigue enseñando. Todos los días, Señor, tu amor lo vemos reflejado porque es tu deseo el que aprendamos más de ti, Señor. Toma hoy este tiempo, Señor, y disponemos, Señor, completamente nuestros corazones para ti, para aprender de ti, Señor, y para agradarte. Gracias. Amén. Y bueno, me gustaría que comenzáramos y que buscaras ahí en tu Biblia, en tu teléfono. Proverbios 17:9 va a ser nuestra primera cita. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos, ¿no? Entonces, cuando perdonamos una falta, los dice, ¿no? El amor florece, pero si no lo hacemos, entonces separamos. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos. Y pues bueno, fíjense que me gustaría contarles un poquito de mi vida laboral, ¿no? Resulta que pues hace algunos años pues comencé a trabajar, ¿no? en un lugar, y justo al mismo tiempo que yo, más o menos, entró un compañero y pudimos hacer una muy buena amistad, ¿no? Y pues en tiempos de evaluación, por ejemplo, porque luego nos dejaban pues tener muchos cursos, ¿no? En tiempos de evaluaciones me ayudaba, ¿no? A estudiar, o yo también lo ayudaba a estudiar, ¿no? O ya en el trabajo, en el día a día, pues en la parte operativa, si él no conocía algún procedimiento, pues yo le ayudaba, y viceversa, ¿no? Él también me ayudaba. Pero hubo un tiempo en el que pues yo empecé a tener más contacto pues con los jefes, y esta fue como una situación que pues ya no le pareció tanto a mi compañero. Ya no le pareció. Entonces no le pareció al grado de comenzar a hablar mal de mí en todas las oportunidades que tuviera. Si íbamos a alguna junta, si teníamos alguna reunión ahí en la oficina, en cualquier momento siempre buscaba hablar mal de mí, ¿no? Y a veces le importaba que lo escuchara, a veces pues no le importaba que yo lo escuchara, ¿no? Y cuando sucedió eso, la verdad, yo sentía algo en mí como, pues, sí me lastimó, la verdad. Porque pues llevábamos un buen tiempo de amistad, ¿no? Pero esa situación que él hizo, ¿no? Sí me lastimó, ¿no? Entonces, pues ya llegó al grado, ¿no? De esta situación de que se tornaba muy tensa, pues en la oficina. Pues él no me hablaba y pues yo tampoco le hablaba, ¿no? Porque sentía así como que yo también tenía cargando algo aquí, ¿no? Hacia dentro de mí por lo que me había hecho, ¿no? Entonces el entorno laboral, la verdad es que era muy pesado ya. O sea, ya se sentía el ambiente muy, muy pesado, ¿no? Hasta pues ya a veces mucho salir a trabajar pues así como que ya ni con ánimo, ¿no? Porque ya se había tornado el ambiente ya algo muy pesado. Pero pues un día pues se dio la oportunidad de que pude hablar con este amigo, ¿no? Y le conté cómo es que pues yo me había sentido todo este tiempo
por lo que él había hecho, ¿no? Y yo incluso también le pedí perdón por a lo mejor haber sido pues áspero con él en ese tiempo. Entonces, pues se dio la conversación, nos perdonamos y a partir de ahí pues el ambiente literalmente ahí pues en nuestra oficina, en nuestro trabajo, cambió completamente. Y sin querer, yo estaba pues haciendo lo que dice este proverbio, ¿no? Al mantener pues presente esa falta, lo único que estaba haciendo era separando, ¿no? También yo estaba separando y pues estábamos fomentando un ambiente muy, muy, muy pesado. Pero cuando pudimos perdonar, pues el ambiente cambió completamente, ¿no? Y sabes, esto que te estoy contando fue algo que me pasó a mí pues en la parte laboral, ¿no? Pero a veces cuando es pues con la pareja o en el ámbito familiar, ¿no? Con los hijos, a veces pudiera tornarse un poquito más complicado el poder perdonar y superar pues las situaciones que nos han lastimado, ¿no? Y yo no sé ustedes, por ejemplo, no sé cómo hayas vivido tu infancia. A lo mejor tuviste una buena infancia o a lo mejor tuviste o pasaste una mala infancia, ¿no? O sea, sentiste pues un montón de cosas, ¿no? O sea, porque muchas veces en la infancia todas las cosas que vivimos repercuten pues en la vida adulta, ¿no? Entonces hay muchas personas que llevaron una infancia muy dolorosa y que actualmente ya de adultos no han podido superar muchas de esas cosas que vivieron en la infancia, ¿no? O incluso también en la adolescencia. Hay gente que ha pasado muchas cosas también en su adolescencia y que repercuten pues en su vida actual, ¿no? O a lo mejor pues de adulto, ¿no? También alguien, no sé, te lastimó, ¿no? Pero eso está repercutiendo actualmente pues en tu vida, ¿no? Y es que por ahí dicen que las personas que son más cercanas a nosotros son los que tienen esa capacidad pues de lastimarnos más, ¿no? Y a veces pasa también que a pesar de los años, ¿no? A pesar de que ya pasa el tiempo y tú dices, bueno, esa situación, eso que me hizo tal persona, pues ya quedó atrás, ¿no? Ya quedó en el pasado, ¿no? Y a veces por más que le des vuelta a ese asunto, a veces termina saliendo a flote y recuerdas pues ese dolor, esa herida que te trajo esta persona, ¿no? Y sabes, todo esto se da en tu corazón porque necesitas perdonar, o sea, porque a lo mejor no has perdonado completamente pues ese hecho de que esa persona te haya lastimado, ¿no? Y es bien importante el que nosotros podamos perdonar, porque también cuando perdonamos es una forma en la que podemos ser libres de toda herida de nuestra vida. Y sabes, la Biblia nos menciona muchísimo la importancia del amar. Es una de las cosas más importantes que nos dice el Señor, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo, ¿no? Es una de las cosas bien, bien importantes que se nos pide que hagamos. Aún incluso a los que nos ofenden, que amemos también a los que nos ofenden. Y sabes, el perdonar también a los demás es una forma de demostrar amor. Y así como se nos dice que amemos, necesitamos también perdonar a los demás, ¿no? Y es algo que el Señor nos pide que hagamos, así como el amor. Es algo que necesitamos practicar constantemente, el estar perdonando, ¿no? Ahora me gustaría que viéramos 2 versículos en donde tú puedes ver y tú puedes realmente validar lo que te estoy diciendo, lo que nos dice acerca de perdonar, ¿no? Entonces, el primer versículo que me gustaría que leyéramos es Mateo 6:14. Vamos a leer el 14 y el 15. Y enseguida vamos a leer Colosenses 3:12 y 13. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces acuérdense bien de este versículo. Ahora vamos a leer Colosenses 3:12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad,
amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en estos dos versículos hay varias similitudes, pero la similitud más importante es que nos dicen estos dos versículos que necesitamos perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros, ¿no? Nuestras ofensas. Y la verdad es que pues uno lo lee muy sencillo, ¿verdad? Y pues todo es como en la escuela, ¿no? A veces la teoría pues es lo sencilla, ¿no? Pero ya la práctica a veces es lo complicado, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Acerca del perdón, ¿no? ¿Qué pasa en el día a día, ¿no? Cuando en el trabajo te hacen algo, por ejemplo, o cuando en la casa te hacen algo, ¿no? O cuando, por ejemplo, otra vez en el trabajo te cargan la mano y te ponen más trabajo a ti que a los demás. O como coloquialmente luego decimos, ¿no? Cuando se encaja la gente contigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues, empiezan a hablar mal de ti, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando empiezan a hablar mal de ti, tú los escuchas. ¿Qué pasa cuando vas en el camino y alguien se te atraviesa y por esa persona tú casi chocas, ¿no? ¿Qué tal si alguien en ese momento te asalta, te roba, ¿no? O te defrauda? La reacción común de muchos en ese momento, pues a lo mejor es enojarse, ¿no? O sea, enojarse, el sentirse frustrados, el sentirse defraudados, ¿no? Y muchas veces ni siquiera pasa por la cabeza ay, voy a perdonar a este amigo que me acaba de robar y que me acaba de pegar, ¿no? Voy a perdonar a este amigo que estoy escuchando que ahorita está hablando mal de mí, ¿no? La reacción común, pues, es reaccionar muchas veces con enojo, ¿no? O sintiéndote mal, ¿no? Sintiéndote herido, sintiéndote defraudado. Muchas veces esa es la reacción de muchas personas, ¿no? O también están las personas olvidadizas, ¿no? Que en ocasiones olvidan ya sea el aniversario, ¿no? El cumpleaños o cualquier fecha especial, ¿no? Y a veces cuando olvidan esas fechas especiales, tú sientes así como que traes atorado así acá el enojo, ¿no? Y te la pasas molesto todo el día y a veces hasta con esa persona que olvidó la fecha, eres más seco, eres más frío, ¿no? A veces hasta lo tratas mal para que como que se note que estás enojado, ¿no? Y lo traes así como atorado durante varios días, ¿no? Y muchas veces incluso también el hecho de olvidar estas cosas o las cosas que nos suceden, como un asalto, etcétera, a veces hacen que estemos enojados también durante un gran periodo de tiempo, varios días, ¿no? De mal humor todo el día. Y todo esto es por no perdonar. Ese enojo, a veces ese rencor, esa ira o ese resentimiento a veces se generan en nosotros por el hecho de también de no perdonar. Y sabes, yo sé que el perdonar no es algo sencillo, pero tampoco es algo imposible. Y es algo que necesitamos empezar a hacer día a día, en nuestro día a día. Y no solamente perdonar pues de labios, ¿no? O sea, perdonar solamente con las palabras, sino que necesitamos perdonar de corazón y las veces que sean necesarias, ¿no? Ahora me gustaría que viéramos lo que dice Mateo 18, 21 y 22. Vamos a leer después ese capítulo un poquito más adelante, pero ahorita vamos a leer el versículo 21 y 22. Y mira, dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Le contestó Jesús. Y aquí vamos a pausar un momento. Y sabes, aquí, pues, Jesús, más que decirle a Pedro que perdonara pues, a alguien las 490 veces, le estaba dando a entender que necesitaba perdonar pues las veces que fuera necesario.
Incluso pues hay algunas otras versiones que nos dicen en esta parte que siempre debemos de perdonar, ¿no? Y es siempre, ¿no? O sea, aquí habla de un periodo de tiempo continuo, siempre, siempre, siempre. No una, no dos, no tres veces, sino siempre. Y es que a veces llega a pasar, ¿no? Que hay personas que nos ofenden una vez o nos la hacen una vez y pues bueno, ya perdonas, ¿no? Pero lo vuelve a hacer 1, 2, 3, 10 veces, ¿no? Y a veces eso hace el difícil perdonar a las personas, ¿no? Pero aquí el Señor nos dice que necesitamos poner en práctica esta parte del perdón las veces que sea necesario y hacerlo siempre. Hacerlo siempre. Ahora, justo en este capítulo, nos vamos a leerlo un poquito más adelante. Y fíjate que pues en casa puedes revisar, pero aquí más adelante de esto que leímos hay una parábola, ¿no? Y me gustaría contarte un poco de esta parábola y vamos a después a ver qué es, cómo es lo que termina, ¿no? Entonces fíjate que esta parábola nos dice que un día un rey quiso ajustar pues cuentas con su siervo, ¿no? Y su siervo se presentó delante de él, ¿no? Este siervo, le debía 10,000 monedas de oro. Pero este hombre, pues de plano no tenía para pagar esa deuda, ¿no? Entonces se les dijo, ¿no? Que era necesario, pues, vender a este hombre, vender a su familia y a todas sus propiedades para poder saldar la deuda, ¿no? Pero este siervo le rogó a su señor que le perdonara, ¿no? O sea, que le diera tiempo, ¿no? Que sí le pagaría. Entonces, su señor, se compadeció de él y fue bueno. Y nos dice aquí esta parábola que le perdonó la deuda y aparte lo dejó en libertad. Y resulta que una vez saliendo este hombre de la presencia de su señor, al salir pues encontró a otro compañero suyo que le debía 100 monedas. Entonces esta persona agarró del cuello a su compañero para cobrarle sus 100 monedas, ¿no? Y el hombre le dijo, oye, pues prácticamente tenme paciencia, ¿no? Sí te voy a pagar. Pero pues este siervo no quiso escuchar a este hombre que le debía las 100 monedas y lo metió a la cárcel. Entonces los demás que estaban ahí, los demás siervos, se dieron cuenta de lo que había sucedido, ¿no? Y le fueron a contar a su señor. Entonces ahora sí, lee conmigo Mateo 18, vamos a leer el 32 y el 35 para ver qué es lo que pasó con esta historia. Y mira, busca Mateo 18, 32 y 35. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, e increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y no sé si has escuchado esas frases por ahí que dicen, ¿no? Que Dios te perdone porque yo no te voy a perdonar. O muchos también dicen, pues yo no soy Dios para andar perdonando a la gente, ¿no? O hay muchos otros que dicen, pues yo no te voy a perdonar, que el tiempo pues te perdone, ¿no? Y hay muchas personas que hablan de esta forma. Incluso hay algunos creyentes, y no sé si sea por desconocimiento o porque han olvidado que es necesario perdonar. Pero saben, la verdad es que esto no puede seguir así. No podemos seguir pensando en que te perdone Dios, porque yo no. No podemos seguir pensando de esta forma. Porque, sabes, es primordial que como seguidores de Jesús obedezcamos su palabra. Obedezcamos su palabra y en los versículos que hemos visto, ahí podemos ver que el Señor nos dice que perdonemos así como Él nos ha perdonado. Y aparte también necesitamos compadecernos también de los demás. Como aquí decía este Señor que
¿Por qué no se compadeció de su otro compañero, ¿no? Al no perdonarle las 100 monedas. Entonces, es necesario perdonar. Es necesario perdonar porque el Señor nos lo indica. Y el Señor lo que busca de nosotros, pues es obediencia. Y necesitamos perdonar no 1 o 2 veces, sino las veces que sea necesario. Necesitamos perdonar en todo tiempo. Entonces, esto último versículo que leímos, el 35, la verdad es que es un fuerte recordatorio de lo que el Señor nos pide que hagamos. Perdonar de palabras no es suficiente. Necesitamos perdonar de corazón. Así es la forma en la que también debemos de perdonar, de corazón. Y sabes, si no lo hacemos, si nosotros tampoco perdonamos y nos empeñamos en no compadecernos también de las demás personas, nosotros tampoco vamos a recibir ese perdón. No vamos a recibir perdón del Padre. Y vaya que como seres humanos, que como personas imperfectas, necesitamos de su perdón. Necesitamos de su perdón. Por eso nosotros también debemos ejercer esta parte del perdón hacia los demás. Ahora me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Trae a tu mente, ahorita en estos minutos, trae a tu mente a todas las personas que en algún momento, a lo mejor desde pequeño, de adulto, de la edad que haya sido, te hicieron daño. A todas aquellas personas que te hayan lastimado, que te hayan hecho algo, que a lo mejor hayan hablado mal de ti, que a lo mejor te pegaron, te golpearon, te lastimaron muchísimo, que a lo mejor se burlaron de ti, o que te defraudaron. Trae a esas personas a tu mente. Tráelas. Todas aquellas personas que te lastimaron, que te hicieron algo. Y si ya las tienes aquí, pues en tu mente presente, lo que quisiera preguntarte ahora es, ¿ya perdonaste a todas esas personas? ¿Aún te duele el recordar lo que te hicieron todas esas personas? ¿Aún sientes que se te revuelve el estómago al recordar a esas personas y el daño que te hicieron? Porque si aún te sientes de esta forma, todavía adolorido y con ese es porque a lo mejor todavía no has perdonado. Necesitas perdonar a todas esas personas y ser libre. Necesitas perdonar a esas personas y ser libre de todo, pues todo el dolor que te causaron y todo ese rencor también. Necesitas perdonar. Y sabes, también así como es importante perdonar a los que nos ofenden, nosotros también necesitamos pedir perdón a los que hemos ofendido. Y es que, pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, a lo mejor antes de conocer de Dios o ya después de conocer de Dios tal vez se te llegó a salir alguna palabra que lastimaste a alguien. Y es importante también que pidamos perdón a los demás. Y mira, ve conmigo ahora a Efesios 4, 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Grábate esta palabra. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nos dice, perdónense mutuamente. O sea, yo perdono y perdóname también, ¿no? Y nos vuelve a reafirmar lo que ya habíamos visto en los 2 pasajes que leímos inicialmente, ¿no? Que necesitamos perdonar así como hemos recibido perdón de Dios, ¿no? Y necesitamos, o sea, aquí vemos que también necesitamos pedir perdón a los que hemos ofendido, ¿no? Ahora, otro pequeño ejercicio. Ahora piensa a lo mejor en todas aquellas personas a las que tú has ofendido. Piensa en todas las personas que a lo mejor lastimaste, con intención o sin intención. Piensa en todas aquellas personas. Y ahora la pregunta es,
¿Ya les has pedido perdón también a estas personas? Si no lo has hecho, la verdad es que este tiempo, estos días, puede ser una muy buena oportunidad para pedir perdón y que a partir de ya comencemos a practicar el perdón, perdonando y pidiendo perdón. Porque pues de esta forma, como te decía, es una forma en la que podemos ser libres también. Y con esto que te estoy diciendo acerca de pedir perdón a los demás, también recuerdo lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. La palabra nos habla que es muy importante que pues estemos reconciliados, ¿no? Quizás muchos de los que hemos ofendido a lo mejor en todos estos años, cuando tú te acerques y les pidas perdón, tal vez no quieran perdonarte, ¿no? Todas aquellas personas que a lo mejor no conocen de Dios, tal vez no quieran perdonarte. ¿Y sabes qué es lo mejor que tú puedes hacer por cada uno de ellos? Es orar. Orar porque Dios pueda sanar sus corazones, orar porque puedan conocerle. Eso es lo mejor que tú puedes hacer por ellos. Pero de aquí lo que se trata es que tú des esos pasos y que ejercites el pedir perdón y el perdonar también. Porque con esto estamos cumpliendo pues el deseo del Señor, ¿no? Y lo agradamos. Y aparte, cuando ejercitamos el perdón, también estamos cumpliendo su voluntad, porque es lo que dice su palabra, ¿no? Y como te decía al inicio, el perdonar también es un reflejo de amor. Y además de que cuando tú perdonas, puedes tener esa bendición de ser libre de todo rencor, de toda herida. Tú puedes ser libre de todas esas cosas del pasado y que ya no lastimen más, ¿no? De todas esas viejas heridas. Y lo más importante con lo que quiero que te quedes es que cuando tú también perdonas, cuando ejercitas el perdón, nosotros también vamos a ser perdonados por el Señor, ¿no? Y es algo que su palabra nos dice. Entonces ahí radica la importancia del perdón. Y pues yo quisiera que tomáramos estos minutos para orar. Y recuerda el ejercicio que hicimos ahorita de todas esas personas que a lo mejor has ofendido y esas personas que también te han ofendido. Y si muchas de ellas no has perdonado y no has pedido perdón, aprovecha también estos minutos y en los siguientes días también para buscar reconciliarte, pedir perdón y también perdonar. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que vivamos una vida, Señor, reflejando tu amor. Y cuando perdonamos también, Señor, reflejamos tu amor, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tu amor, Señor, se haga presente en la vida de cada uno de los que están escuchando esta transmisión. Que tú traigas a su memoria, Señor, todas aquellas personas que los han ofendido, Padre. Y que ellos puedan, Señor, perdonar todas esas faltas. Que puedan compadecerse de esas personas. Y que puedan perdonar todas esas ofensas, Señor, que a lo mejor les causaron heridas durante años. Pero ayuda a tu iglesia, Señor, a perdonar, porque es una forma en la que tu iglesia también puede experimentar esa libertad y todas esas heridas del pasado pueden sanar, mi Dios. Pero también, mi Dios, que tu iglesia pueda recordar, Señor, que también es importante, Señor, el pedir perdón y el buscar estar reconciliados con los demás, Señor. Permite, mi Dios, que tu iglesia, Señor, siempre, Padre, sea ese reflejo de amor y busque esa reconciliación, Señor, que también a ti te agrada. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, por recordarnos lo que dice tu palabra, por nuevamente enseñarnos, Señor, y por hacernos saber, Padre, que necesitamos perdonar, Señor, de la misma forma en la que tú nos perdonaste. Te damos gracias, Señor, porque tu perdón, tu misericordia, Señor, no tienen fin.
Hoy yo te doy gracias por todos aquellos que se conectaron. Te pido que los bendigas en tu nombre poderoso y que tú estés con ellos todos los días, mi Dios. Gracias por estos momentos. Te alabamos a ti, Señor. Amén.